Hagamos un sermón juntos, paso a paso y parte por parte. Elías y los profetas de Baal. Una historia maravillosa, una historia atrapante, una historia que va a llenar de impacto nuestra vida y que vamos a aprender cómo hacer un sermón de este tema y cómo podemos predicarlo en nuestra iglesia para hacer un llamado a la reflexión, un llamado al arrepentimiento y un llamado a volver al camino de Dios. ¿Estás listo? Vamos. Este sermón que vamos a realizar se encuentra en el libro Primero de Reyes, capítulo 18, del versículo 20 al versículo 40. Lo vamos a titular El culto que a Dios agrada o el culto que agrada a Dios. Tenés ahí las dos versiones del título. La idea de este sermón es mostrar que no todo cualquier culto que uno haga, Dios se siente agradado por él. No cualquier culto Dios se siente complacido. Hay un culto que a Dios le agrada y hay un culto que desagrada a Dios. Y en esta historia de Elías y los profetas de Baal lo vamos a ver. En la parte introductoria de este sermón que vamos a realizar juntos, vamos a hablar de la decadencia espiritual del pueblo de Israel desde antes de Elías. O sea, desde que el pueblo de Israel entró a Canaán por mano de Moisés, pasando por los jueces, ¿sí? Y la decadencia espiritual que hubo por los jueces, pasando por el Reino Unido, ¿sí? Por el Reino Unido bajo Saúl y después bajo David. Vamos a hablar de cómo después de Salomón el reino se dividió en dos partes, en el reino del norte y el reino del sur. Uno se llamaba Israel, el reino del sur, y el reino del norte era Judá, con sede en Jerusalén. Vamos a hablar cómo el pueblo se fue apartando de los caminos de Dios y cómo fue necesario que Dios enviara profetas para corregir al pueblo y para hacerlos volver al camino. Eso es una tareita que yo te la voy a dejar a ti. Toda la introducción de nuestro sermón va a ser un pequeño relato desde la entrada del pueblo de Israel a Canaán hasta la época de Elías. Te doy un apéndice. Lee el capítulo 1 del libro de Jueces y te vas a enterar cómo vivía el pueblo, ¿sí? Y te va a servir de paso, de inspiración para que puedas entender un poco. Dicho esto, cuando uno ya haya explicado toda esta parte introductoria del culto que agrada a Dios y cómo el pueblo se fue apartando de Dios, nuestro sermón y desarrollo va a estar a cargo de 20 versículos, ¿sí? O sea, vamos a compartir con la iglesia cada uno de los 20 versículos que corresponde a la historia de Elías y los profetas de Baal. Y mientras vayamos leyendo, vamos a ir explicando siempre con el tema central, el culto que agrada a Dios. Vamos a tenerlo en mente, pero vamos a ir leyendo y explicando. Es un sermón biográfico textual, ¿sí? Nos vamos a basar netamente en el texto de la Biblia. Vamos a leerlo, vamos a explicarlo y vamos a ir sacando enseñanzas en la congregación. Obviamente, tienes que tener tu bosquejo, porque si no tienes tu bosquejo, no vas a saber qué cosas destacar. Obviamente, tienes que leer 2 o 3 veces la historia de Elías y los profetas de Baal para que la tengas acá y no tengas que estar recurriendo continuamente a la Biblia para no perderte. Obviamente, si vas a predicar un sermón, tienes que orar antes, ¿sí? Obviamente,
Si vas a predicar un sermón, tienes que dedicar tiempo a buscar también la presencia de Dios y estudiar la palabra con determinación. Yo eso lo doy por sentado porque tú estás aprendiendo a predicar la palabra de Dios. Todo lo que es la parte técnica, en el canal hay un montón de videos que te van a servir para seguir creciendo. Muy bien, vamos al texto de la Biblia de Elías y los profetas de Baal. Mira lo que nos dice Primero de Reyes. Fíjate que digo Primero de Reyes. Lo digo a propósito, no me estoy equivocando. No digo Primera de Reyes, es Primero de Reyes, porque el libro de Reyes es un libro, ¿sí? Es un libro, es masculino. Sin embargo, lo que escribió Pablo fueron cartas. Primera de Tesalonicenses, es una carta femenino. Por eso digo Primero de Reyes, porque es un libro masculino. Primero, libro. ¿Me dejo entender? Hay que utilizar los términos de manera correcta. Voy a leer directamente en la Biblia y vamos a ir sacando las enseñanzas en el desarrollo de este sermón. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Es interesante que aquí en esta historia se enfrentan dos dioses poderosos. Baal, ¿sí? El dios de la lluvia. Como les decía, Baal, dios fenicio, dios cananeo, que es el dios del clima, el dios de la lluvia. El contexto era tremendo, porque durante 3 años y medio no había caído una gota de lluvia en todo Israel por mandato de Elías. Elías había dicho: no va a llover durante 3 años y medio, no va a llover, y no cayó una gota de agua. Y Baal, que era el dios que adoraba el pueblo de Israel en ese momento, el dios de la lluvia, no hace que caiga ni una gota de lluvia. Dios lo que estaba buscando era demostrarle al pueblo que al dios ídolo, ¿sí?, que ellos adoraban, no tenía ningún poder sobre el clima, no tenía ningún poder sobre la lluvia. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Así que no era solo un enfrentamiento entre dioses, era también un enfrentamiento entre sus portavoces. Baal, el dios del clima, el dios de la lluvia. Baal significa el Señor, versus Elohim. Cuando uno lee este texto en hebreo, la palabra es Elohim, que nosotros la traducimos por Jehová, ¿sí? Es Elohim, el Dios, el Señor versus el Señor. Profetas de Baal 450, profetas de Jehová 1. Una desventaja total. Entonces, el Señor versus el Señor, y se enfrentan sus portavoces para determinar quién es Dios, quién es el que tiene la verdad. Mira, esto enseña una verdad muy grande. La verdad no está en la mayoría. La verdad está en aquel que está de parte del Dios del cielo. Baal tenía 450. El Dios del cielo tenía 1 como su representante. La verdad no está en la mayoría. Muchas personas creen que porque una iglesia esté llena, repleta, que tenga miles y miles de miembros congregados en un templo, esa iglesia tiene el poder de Dios. No. Error. La verdad está en aquel que está de parte de Jehová, aunque esté solo, aunque sea una persona, puede mantener la verdad. Yo estoy leyendo acá mismo. Désennos 2 bueyes, dijo Elías, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego
pondré. Invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responda por medio del fuego sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Un duelo para demostrar quién era Dios. 450 contra 1. Cada uno escogería un buey y lo pondría sobre el altar. Ellos primero y Elías, como era uno solo, después. Y la consigna era, el Dios que responda por medio del fuego sea Dios. Recordemos que Baal es el Dios del clima y que un rayo puede encender un fuego. Y Dios es el Dios del cielo, el creador de todo. Así que el conflicto estaba planteado, el duelo era bien claro, bien preciso, y la consigna mucho más clara. El Dios que conteste por medio del fuego, ese sea Dios. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuegos debajo. Y ellos tomaron el buey que se le había dado, lo prepararon y invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad más fuerte, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o quizás duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a la costumbre, hasta chorrear la sangre. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora del ofrecimiento del sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Al culto que Dios le agrada. Mira, aquí se plantea un culto típico de la época de Israel. Se estaba adorando a un Dios, había un altar, una ofrenda, y ellos brincaban, saltaban, gritaban, cantaban, danzaban para buscar la respuesta. Ese era el culto que estaban ofreciendo, pero no hubo quien respondiese. Fíjate qué interesante. El culto, no siempre el culto que a Dios se agrade es el que tiene más gritos, es el que tiene más desenfreno, es el que tiene más locura. El culto que a Dios le agrada no está a veces en las multitudes que gritan desenfrenada y frenéticamente. Estos profetas estaban haciendo un culto y esperaban que hubiese voz. El pueblo era el pueblo de Dios, no era un pueblo pagano, era el pueblo de Israel, un pueblo de Dios. Estos profetas de Baal eran parte del pueblo de Dios, que se habían desviado, que estaban haciendo un culto pagano, pero era el pueblo de Dios. Llevaban el nombre de Jehová sobre ellos, pero el culto que estaban ofreciendo no era a Jehová. Fíjate esto, el pueblo de Jehová ofreciendo un culto que no era a Jehová. Todo esto lo vamos a destacar en el desarrollo. Vamos a ir leyendo, enfatizando, precisando y así sucesivamente. Por eso te digo, esto es un sermón muy interesante para predicarlo y para llamar la reflexión a la iglesia. El culto que a Dios le agrada. Dice que desde la mañana gritaban frenéticamente, desenfrenadamente y daban vueltas hasta el horario del sacrificio de la tarde, las 3 de la tarde. Desde la mañana hasta las 3 de la tarde. Celebraron un culto, pero un culto vacío. Un culto sin poder. Un culto donde había muchas expresiones humanas, pero nada más. Pero Dios no estaba ahí. Alguno dirá, ¿cómo es posible que el profeta Elías se burlara de ellos?
Miren, esto hay que entenderlo en el contexto de la época. Los dioses paganos eran dioses de estaciones, ¿sí? Eran dioses cíclicos, se llaman. ¿Qué significa? Que como era la naturaleza, era la actividad de dicho dios. Los dioses morían en invierno y resucitaban en primavera. Así que podríamos inferir que era una época más o menos así. Entonces, cuando todas las hojas en otoño, en invierno y todo estaba seco, pálido, gris, triste, era porque el dios estaba invernando y no respondía, pero cuando venía la primavera y habían flores y todo se reverdecía, era porque el dios ahí había resucitado, había vivido nuevamente, vuelto a vivir y había hecho que todo floreciera. Eran dioses cíclicos. Y Elías le dice, quizás está durmiendo por la sequedad que había y hay que despertarlo. Tiene que ver más que con una expresión de la época de los dioses cíclicos que de una burla en sí misma. Sigamos. Versículo 30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de Jacob, el cual Dios le había puesto por nombre Israel, él edificó con las piedras el altar de Jehová y después hizo una zanja alrededor del altar en el cual cupiesen 2 medidas de grano. ¿Qué fue lo primero que Elías hizo para traer la presencia de Dios a ese lugar? Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Esto fue sobre el monte Carmelo. Ahí había un altar de Dios. Los altares de Dios eran hiper sencillos. Eran 12 piedras, ¿sí? Amontonadas, conforme al número de las tribus de Israel, y ahí se ponía la víctima, el cordero, y se sacrificaba, y se quemaba en holocausto, y ese humo subía a la presencia de Dios. Ese era el culto de Dios. Un culto sencillo, sin mucha parafernalia, sin muchas cosas rebombantes. Un culto sencillo. Y Elías lo primero que hizo fue arreglar el culto, el altar de Dios. Si tú quieres traer la presencia de Dios en tu vida, arregla el altar. Busca ver cómo está el altar. Acuérdate que la Biblia dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es el altar del Espíritu Santo. ¿Cómo está el altar? ¿Cómo está tu altar? Queremos la presencia de Dios, pero el altar está arruinado. No quiero arreglar el altar de Dios. Quiero adorar dando vueltas. Frenéticamente, desenfrenadamente, arregle el altar de manera sencilla, en oración, en convicción, en comunión. Fue lo primero que hizo Elías para traer la presencia de Dios. Acondiciona el altar. Mira a ver cómo está tu relación con Dios y arregla las cosas para que Dios pueda habitar en tu vida. Luego nos dice, versículo 33, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y puso la leña, el buey sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedla una vez y otra vez, y aún dijo, hacedlo una tercera vez. Y lo hicieron una tercera vez, de tal manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado la zanja que estaba abajo. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, escucha, el culto que a Dios agrada. Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios sobre Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que todo este pueblo conozca que tú, Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en toda la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios.
¿Qué te parece? Mira la diferencia entre los dos cultos. Elías repara el altar de Dios, trae la presencia de Dios, corta en pedazos, hace una zanja. Dios quería que la demostración fuera tal que no quedara duda, porque cuando Dios hace algo lo hace bien. Dios no hace algo a la mitad, Él lo hace bien, Dios lo hace completo. Una zanja, arregla las piedras, pone la leña, pone el becerro cortado. Moja todo. El agua había llenado la zanja. Y después mira el culto, se postra en oración y le dice, Señor Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea notorio que tú eres Dios y que yo he hecho todas estas cosas por mandato tuyo. Respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Y qué sucedió? Cayó fuego del cielo, consumió el sacrificio y secó aún el agua de la zanja. ¡Qué poderoso! El culto que a Dios le agrada. Yo te hago una consulta, una pregunta. La diferencia entre los dos cultos. Uno, desenfrenado, frenético, brincaban, saltaban, cantaban, danzaban. ¿Sí? Desenfrenadamente desde la mañana hasta la tarde. El otro, sencillo, arreglando el altar de Dios, ofreciendo una ofrenda a Dios, sin mucha parafernalia, sin muchas manifestaciones humanas, con un corazón contrito, humillado, delante de la presencia de Dios, se arrodilla, clama a mí y yo te responderé, clama. ¿Y entonces qué sucede? Dios le responde con fuego. Diferencia entre dos cultos. ¿Cuál es el culto? Este es el llamado. Hermanos, ¿cuál es el culto que agrada a Dios? A Dios no le interesan las manifestaciones humanas. A Dios le interesa un corazón contrito y humillado que Él no rechazará jamás. A Dios le interesa un corazón contrito y humillado. El culto que a Dios le agrada es un culto sencillo, un culto donde el centro no sea el hombre, donde el centro sea nuestro Señor. El culto que a Dios le agrada es un culto donde se precise y lo predominante sea la palabra de Dios. La oración sincera, sencilla, tranquila, que invoque e implore que Dios actúe. El culto que a Dios le agrada. Tenemos dos cultos. Al final, ¿qué dijo el pueblo? Elohim es el Señor, Jehová es el Señor, Elohim es el Señor. A los profetas de Baal, dice el siguiente versículo, fueron sacrificados, fueron muertos todos, porque eran unos impostores que llevaban el pueblo a apartarse del camino de Dios. Hay muchos impostores que llevan al pueblo a apartarse del camino de Dios, que creen que por cosas extravagantes Dios va a estar ahí, pero le están ofreciendo un culto a un Dios ajeno. Así que mira lo poderoso que puede ser este sermón. ¿Qué te parece a ti? Puedes sacar tantas enseñanzas bonitas, tantas cosas hermosas. Así que yo te dejo el desafío. Es un sermón biográfico textual. Solo hay que leer lo que está escrito e irlo explicando así como yo lo he hecho, de una manera sencilla, dejando en claro qué es lo que a Dios le agrada. ¿Te animas a predicarlo? Si te animas a predicarlo, poneme ahí en la caja de comentarios. Sí, pastor, yo me animo a comentarlo. Compártelo con otros. Se trata de tomar Primero de Reyes 18, 20 al 40, irlo leyendo e irlo explicando de la manera que yo te he dicho que lo hagas. Que Dios te bendiga. No te olvides de suscribirte al canal, de darle me gusta y de compartir
este contenido para que otras personas también puedan llegar a ser beneficiados con él. Dios te bendiga.